Bueno, arrancamos con la clase de hoy, que bueno, para los que ya adelantaron y miraron el cronograma, que me parece bien que lo hagan, hoy vamos a tener una clase que a priori está desligada de todas las otras, ¿sí? No va a haber un vínculo entre la clase de hoy y todas las anteriores, por lo menos no al principio de la clase. Después al final vamos a ir viendo cómo vamos a ir retomando todo lo que estuvimos trabajando. Así que a priori los primeros minutos de la clase van a ser como medio desligados. El tema que vamos a ver hoy es, como ya lo adelanté también un par de veces, es un tema que se denomina punteros, que admito que no es un tema fácil de entender así a la primera, es un tema que no es del todo intuitivo, pero este tema es el que marca la diferencia entre C y cualquier otro lenguaje de última generación. Hasta ahora, si ustedes me preguntan por qué voy a programar en C, conociendo que hay otros lenguajes como Java, Python, no sé, incluso JavaScript, que son mucho más fáciles de entender, fáciles de usar, y los productos que uno genera son mucho mejores. Bueno, hasta ahora la respuesta era, y sí, son mejores, ¿qué se le va a hacer? Hay que usarlos. Pero gracias a la clase de hoy, a punteros, vamos a ver por qué C sigue vigente y por qué es un lenguaje que se utiliza incluso en los programas más sofisticados que se les pueda ocurrir a ustedes, ¿sí? Marca la diferencia entre C y cualquier otro lenguaje. Esto que vamos a ver hoy. Así que vamos a tratar de entender qué es esto. Para empezar vamos con un ejemplo clásico. Vamos con número igual a 23, ¿sí? Y bueno, nada, esto es preescolar, salita turquesa. Les pregunto, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo con esta línea? Sí, está en C++ también, marca la diferencia con C y C++, ¿sí? Efectivamente, estoy definiendo una variable y le asigno el 23, ¿no? Obviamente lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora les pido que se apoyen un poco en arquitectura y me digan de verdad que está haciendo esto, ¿no? Porque hasta ahora la definición fácil que sabíamos era esto: defino una variable del tipo entero que se llama número, donde guardo el 23. Eso es como en el castellano básico. Pero en realidad, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Otra vez, apoyándose un poquito en arquitectura. ¿Qué estamos haciendo ahí? Que bien, ahí ya lo han dicho. Efectivamente, estoy asignando un espacio o un bloque de mi memoria a esta variable y en ese espacio de la memoria estoy guardando un dato, que es el 23. Es básicamente lo que estoy haciendo acá. Voy a hacer un dibujo para tratar de ser lo más ilustrativo posible. Estamos haciendo lo siguiente. A ver. Veamos. Tengo definida una variable que se llamaba número, donde guardo el 23, pero por detrás, ¿qué está ocurriendo? Bueno, tengo mi computadora con mi disco, con mi memoria. A ver, en mi memoria se almacena todos los procesos que se están ejecutando en la computadora en este instante. En particular, las primeras posiciones de mi memoria, o sea, a la memoria se la suele dividir en direcciones, en posiciones de la memoria. Por lo general, las primeras posiciones, desde la posición 0 hasta, voy a tirar un número cualquiera, hasta la 99, por lo general están reservados para procesos que son del sistema operativo, ¿sí? Por lo general, esas las primeras partes de la memoria están ocupadas para que mi sistema operativo funcione lo mejor posible. Bueno, pero del 99 en adelante vamos a suponer que tenemos la memoria disponible para utilizar para CodeBlock, C o cualquier otro programa. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Estoy diciendo, che, necesito guardar un entero. Entonces, al decirle el tipo de dato a mi compilador, ¿no? Mi compilador ya sabe, bueno, esto es un entero y yo sé que los enteros ocupan 4 bytes. ¿Sí? No hace falta que lo sepan, simplemente se los digo. Los enteros ocupan 4 bytes. Es decir, de mi memoria voy a agarrar 4 bytes.
donde cada byte va a estar en una distinta dirección de mi memoria. Por ejemplo, mi primer byte va a ser el 100, después va a estar el 101, el 102 y este va a ser el 103. ¿Sí? Estos son los 4 bytes que ocupa mi entero. Buenísimo. Después, con el nombre de la variable lo que estoy diciendo es, a estos 4 bytes los estoy agrupando y los estoy llamando número. O sea, a este segmento de 4 bytes le puse un nombre más intuitivo, que es número. ¿Ok? Y el 23 lo estoy guardando en estos 4 bytes. Y como es un entero, ocupa justamente 4 bytes. O sea, voy a hacer así para que se note que ocupa los 4 bytes. Eso es lo que estamos haciendo de fondo con la declaración de una variable. Bien. Y nosotros, nuestro programa, siempre que necesitamos al 23, lo llamamos por su nombre, número, para no andar manipulando con la memoria, ¿sí? No sé si ya empezaron a trabajar con Assembler, con arquitectura, pero van a ver que cuando trabajan en un lenguaje ensamblador, se trabajan con las posiciones de memoria, ¿sí? En tal bytes pone tal cosa, en tal otro pone tal otra, ¿sí? No tanto con las variables, sino con las posiciones de memoria. Entonces, eso era la diferencia entre un lenguaje de alto nivel ok, estamos con la teoría todavía no hay problema. Pero bueno, van a ver que van a trabajar con las posiciones de memoria, no van a trabajar con variables. Bueno, en un lenguaje de alto nivel, ¿qué pasaba? Uno escribía con un castellano casi claro, con un inglés claro, algo así, entero, número, 23, o sea, se entendía muy bien el lenguaje de alto nivel, es muy fácil de entenderlo, y según el lenguaje que sea, por ejemplo, supongamos que estamos con C, uno escribe el lenguaje de alto nivel, uno compila. Al compilar, ¿qué pasa? Al compilar, mi lenguaje de alto nivel se transforma en ceros y unos. Y estos ceros y unos son fáciles de entender para mi máquina, y en estos ceros y unos está de forma implícita cada posición de memoria que estoy utilizando. ¿Sí? Esto es un lenguaje de bajo nivel. Bien. Y bueno, ustedes ahora en arquitectura van a ver otro lenguaje, que es el lenguaje de nivel medio. Que no es tan bajo como el de bajo nivel, o sea, no son solamente ceros y unos, sino que son básicamente ceros y unos, casi de máquina, pero con alguna que otra palabrita que nos ayuda a entender un poquito qué cosas están haciendo. ¿Sí? Acá en este caso dice add, que viene de adquirir algo en esta posición. Bien, esto no se compila, pero sí se transforma en binario. Bueno, hasta acá estamos, nada, conceptos por ahora, nada más que eso, solo conceptos. Antes de seguir avanzando, les pregunto, las posiciones de memoria, ¿cómo son? Yo acá puse 0 a 99 para ser bastante pedagógico, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo son las posiciones de memoria de un disco? Está bien, sí, las posiciones de memoria, o sea, por ejemplo, esta posición de memoria, ¿cuál podría ser? La realidad es que las posiciones de memoria son binarias también, o sea, siempre se trabaja en binario. ¿Sí? No hay duda sobre eso. Pero para simplificar las cuentas, muchas veces las posiciones de memoria se trabajan en hexadecimal, como bien dijiste vos. Entonces van a ver que las posiciones de memoria son binarias, pero para simplificar un poco muchas cosas, se las trabaja en hexadecimal, o sea, van a empezar a tener este aspecto las posiciones de memoria. Pero bueno, nosotros, como no me interesa que sepan hexadecimal ni mucho menos binario, la vamos a trabajar en decimal. Así que una posición de memoria va a tener muchos dígitos en binario. Al transformarlo a decimal, a hexadecimal va a tener un par menos de dígitos, pero van a seguir siendo muchos, van a seguir siendo entre 6 y 8. Y en decimal también, vamos a ver que en decimal van a tener un aspecto horrible. Y van a tener alrededor de entre 6 y 8 dígitos también en decimal, ¿sí? Pero cada posición de memoria va a tener este aspecto. Va a ser un número espantoso en decimal.
o en hexadecimal o en binario. Nosotros vamos a seguir en decimal. Pero no pierdan de vista que en realidad hay un binario o un hexadecimal por detrás. Bueno, dicho esto, puedo definir qué es un puntero. Un puntero básicamente es, che, yo no quiero estar arrastrando los 4 bytes a cada rato, no quiero trabajar más con variables. ¿Por qué? Porque ocupan mucho, en este caso 4, pero podrían llegar a ocupar mucho las variables. Yo prefiero trabajar con la posición de memoria. Entonces eso es un puntero. Un puntero es decir, no voy a trabajar con número, voy a trabajar con el 100. Es decir, voy a trabajar con la posición de memoria donde está el 23. Y eso es un puntero. Vamos a empezar a trabajar con direcciones de memoria y no con variables. No me va a interesar más el nombre de la variable. ¿Por qué? Porque el nombre de la variable me está ocupando 4 bytes. O sea, son 4 bytes los asociados a la variable. Si yo trabajo con puntero, el puntero apunta ¿a dónde? A donde empieza mi dato. Y eso solamente es un número. Entonces vamos a traducir todo a direcciones de memoria. Porque el dato, por más que sea espantoso, supongamos que tenemos 2 estructuras anidadas con un array y no sé, ya están cargadas. Bueno, eso podría ocupar muchísima memoria. Si uno lo trabaja con un puntero, eso se va a reducir a simplemente decir dónde está guardado el dato. Se va a reducir a simplemente guardar un número y no guardar toda la estructura. Bien, entonces eso es un puntero. Estamos hasta acá más o menos la idea, el concepto. Vamos a empezar a trabajar con direcciones de memoria y no con variables. Eso va a ser mucho más óptimo nuestro programa. Ok. Y es por eso que les digo que los punteros son la diferencia entre C y cualquier otro lenguaje. Porque gracias a los punteros uno puede pasar de alto nivel, o sea, de una sintaxis clara, a de repente estar manejando posiciones de memoria. Es decir, por momentos uno puede decir, no, che, prefiero hacerlo bien a esto y bajo al nivel más bajo y me meto a toquetear bits por bits. Digo, este es el bit que quiero modificar. ¿Sí? No, para nada. Si todo tu equipo trabaja con punteros, estamos joya. No tiene nada que ver a trabajar por equipo, ¿no? Porque el puntero va a apuntar a la posición de memoria que corresponda en cada momento, ¿sí? No es que apunto al 100 y el 100 por ahí lo está usando otra persona para otro dato. No, el puntero se va a adaptar a donde esté el dato. ¿Bien? Efectivamente, trabajar con punteros es peligroso. Más que peligroso, digo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque si uno apunta a cualquier lado, supongamos que yo uso mal mi puntero y en vez de apuntar al 100, de repente apunta al 3, ¿no? Y borro el 3. Y bueno, qué sé yo, por ahí estoy borrando un proceso de mi sistema operativo. O sea, hay que tener cuidado siempre que uno trabaja con memoria. Hay que tener cuidado. No nos va a pasar nada de eso porque, bueno, el CodeBlocks en el peor de los casos nos va a tirar un mensaje rojo que va a decir usted no tiene acceso a ese bloque de memoria, ¿sí? Pero podría pasar algo no tan malo, que es que apuntes acá y acá por ahí en vez de tener el 23 tenés el 50 y el 50 lo usabas para otra cosa. Entonces hay que ser cuidadoso, pero hay que tener el mismo cuidado que uno tenía con las variables, ¿no? Si uno guardaba en la variable equivocada también rompía el código. Bueno, acá es igual. Si uno trabaja con el puntero equivocado, se va a meter en la posición de memoria equivocada. No sé si te entendí, puedo usar solo un byte en vez de los 4. No, o sea, entero, guardes el entero que guardes, va a ocupar 4 bytes. ¿Sí? Por más que sea el 0 o por más que sea el último entero, que es el del 65.600. ¿Sí? Internamente va a haber muchos ceros y un 1, o muchos ceros, o todos ceros, pero el bloque de memoria ya va a estar ocupado. Esas 4 posiciones de memoria ya van a estar en uso. Por eso le estás diciendo que es un entero. Bien. Bueno, dicho esto, como para que comprendan un poco lo que hay por detrás y lo que vamos a hacer ahora, vamos a nuestro CodeBlock. Lo que pregunta Juan es importante, así que vuelvo a la pizarra. El puntero va a apuntar al 100, es decir, va a apuntar a
donde empieza mi dato. O sea, mi dato empieza en el 100, pero ocupa hasta el 103. Y bueno, el puntero apunta solamente al 100, ¿sí? Pero internamente sabe que ocupa 4 lugares, porque vos definiste un entero. Ahora vamos a ver cómo es la sintaxis, ¿no? Pero vos al decirle entero, el puntero ya sabe que empieza en el 100 y bueno, también sabe que termina en 4 posiciones, así que también sabe dónde termina. Inicialmente apunta al 100, nada más, pero sabe dónde termina, así que sabe hasta dónde moverse. Bueno, dicho esto, vamos a ponernos en acción. Voy a hacer un printf y lo primero que voy a hacer es mostrar dónde está el número. Sin tilde. Vamos a mostrar por pantalla dónde está ese número, es decir, cuál es la posición de memoria donde está el número. Como les dije, las posiciones de memoria son enteras, así que si yo voy a mostrar la posición de memoria, muestro como un entero, ¿sí? Y vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, digo número. Si yo hago esto, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar el 23, obviamente, ¿no? Porque esto es lo mismo que venimos trabajando desde Salita Turquesa, ¿sí? Pero si yo quiero que me muestre la dirección, simplemente pongo ampersand. Vamos a verlo. Ya lo tenemos. Mi número está guardado acá, ¿sí? El ampersand, que ya lo veníamos usando un poco sin saber muy bien por qué, el ampersand nos muestra la dirección de memoria donde tenemos almacenado un dato. Por ejemplo, mi 23, no es basura. Ahora que sabemos lo que es, vemos que ese número gigantesco que les mostraba a veces cuando se equivocaban, no era exactamente basura, era algo, solo que yo no les quería decir que era. Si pones el ampersand, es la dirección de memoria donde está la variable número, ¿sí? Así que esto es lo primero que vemos con puntero. El ampersand es lo que se llama la referenciación. Es decir, me dice la referencia a la memoria donde estoy. ¿Ok? Y bueno, como ustedes ya están viendo, no me quería adelantar tanto, pero por ejemplo, cuando hacían scanf, porcentaje lo que sea, ¿no? Venía un tipito, tipeaba el 8 y ese 8 se guardaba en número, en la variable número. Bueno, mentira, no se guardaba en la variable número, se guardaba en la dirección de memoria donde tenías almacenado la variable número. O sea, vos al scanf no le decías la variable, le decías la dirección de memoria donde querías que se guarde lo que se tipió, ¿sí? Entonces el scanf ya usaba punteros sin que nosotros lo sepamos, ¿sí? El scanf no recibía por parámetro la variable que uno quería cargar, sino que recibía por parámetro la dirección de memoria donde estaba lo que querías guardar. Y bueno, esto es justamente porque es una función súper eficiente que utiliza punteros. La idea es que nosotros, cuando avancemos en la cursada, nuestras funciones y nuestros procedimientos justamente trabajen con punteros. ¿Bien? Así que ahí tenemos un ejemplo con el que ya estuvieron trabajando sin saberlo. Carita sorprendida, ¿sí? Bien, eso se llama referenciación. Es dirección de memoria donde tenemos a nuestro número. Buenísimo. Pero bueno, esta es la dirección de memoria. Simplemente accedí a la dirección de memoria medio que forzándolo. Pero vamos a hacer un puntero que apunte a ese número, ¿sí? Era el 620 y pico mil. Bueno, vamos a hacer un puntero que apunte a número, es decir, que apunte a la dirección de memoria. Y acá viene lo importante. Vamos a definir un puntero Entonces, ¿cómo hacemos para definir el puntero? Porque por ahora simplemente sabemos la dirección de memoria, ¿sí? Pero tampoco no sabemos muy bien cuántas posiciones ocupa. O sea, el ampersand sirve para saber dónde empieza, pero todavía no está del todo ligado cuánto me va a ocupar, ¿sí? Es por eso que el scanf también necesita el D. Con el D le estás diciendo cuántas posiciones más necesitas. Bueno, ¿por qué? Porque los punteros se definen así. Uno dice el tipo de dato al que vas a apuntar. En este caso voy a apuntar a un entero. Digo que es un puntero. Pongo una estrellita, un por, ¿sí? Hasta acá, ¿qué estoy diciendo? Acá estoy diciendo, estoy definiendo un puntero a un entero. Un puntero a un número entero.
y después le ponemos un nombre al puntero. Vamos a llamarlo puntero 1. Y listo. Esto es nuestro primer puntero. Así se define un puntero. Le pones un nombre a la variable puntero, decís es un puntero y decís a qué va a apuntar. ¿Ok? Como con cualquier otra variable, en esta instancia, ¿a dónde está apuntando el puntero? ¿No? El puntero simplemente lo definí, pero no puse igual a nada, simplemente está definido. Entonces, en esta instancia, el puntero apunta a cualquier lado o a la basura, ¿sí? No sabemos a dónde apunta. Por ahora no está apuntando a ningún lado, simplemente lo definí. Entonces, lo siguiente sería hacer que apunte a alguna posición de memoria en particular. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer que apunte a algún lado. Entonces vamos a hacer que este puntero que acabo de definir apunte a algún lado. En particular quiero que apunte a donde está guardado mi número. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, digo, quiero que mi puntero 1 apunte a la dirección de memoria donde está número. ¿Y cómo se hace eso? Ya sabemos hacerlo de hecho. ¿Dónde está número? Exactamente. Número sabemos que está en ampersand número. Entonces, esto es para definir un puntero. Uno dice, ¿de qué tipo va a ser el puntero? O sea, ¿a qué dato va a apuntar el puntero? ¿A qué tipo de dato? Y después le decimos a qué posición de memoria apunta. ¿Sí? Estamos diciendo, mi puntero 1 apunta a la dirección de memoria donde tenemos guardado el número. ¿Sí? Estamos hasta acá. Esto se puede hacer en una línea incluso. Podemos hacer entero puntero 1 igual ampersand número. Como es la primera vez, prefiero hacerlo en dos pasos, ¿sí? Primero defino el puntero y después le digo a dónde apunta. Pero se puede hacer todo junto. Defino un puntero que apunta a un entero y apunta exactamente a la dirección de memoria donde está el número. Es lo mismo en un renglón. ¿Sí? En este caso es primero basura y después apunta. En este caso ya desde el momento inicial apunta al lugar correcto. Pero es lo mismo. ¿Sí? Esto se usa cuando uno ya sabe a dónde apunta, ¿no? Pero muchas veces primero definís el puntero y después ves para dónde tiene que apuntar. Así que esto es más frecuente por ahí definirlo así. Pero da igual. Estamos hasta acá. Entonces ahora definí una flechita que me apunta al número espantoso que me indica dónde está guardado número. Sí, está mal. Si vos haces así, está mal, porque tenés que decir de qué tipo de dato es puntero 1. ¿No? Entonces tenés que decir, es como cualquier variable, ¿no? Si vos no le decís de qué tipo es, no lo vas a poder guardar. Otra cosa que por ahí me estás preguntando es, che, yo no puedo guardar este número por separado, o sea, el número ese que era 600.000, no lo puedo guardar en una variable. Sí, lo puedes guardar en una variable numérica. Eso que decís, ¿eso qué va a hacer? Me va a guardar la posición de memoria en una variable entera. Y ahí pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Primero, que es una variable entera, no es un puntero. Por ende, es solamente ese número y punto. No tiene referencia a cuántas posiciones ocupa. Y segundo, las posiciones de memoria tienen 8 dígitos o 9 y a veces no entran en un entero, ¿sí? Vos tenés que decir que es un asterisco puntero. Si no, tenés que decir que es un puntero. Si no, va a ser un número cualquiera. Y no lo vas a poder manejar como un puntero. Sí, ahora vamos a hacer eso que dijo, que pregunta por ahí Dante. Y alguien preguntó algo de la estrellita y lo perdí. No escuché lo del asterisco, ¿lo repetís? Bueno, sí, el asterisco, por ahora, voy a escribirlo acá. El asterisco se usa para definir un puntero. Voy a poner acá 1. El asterisco se usa para definir al puntero. O sea, el asterisco es la forma de decir estoy definiendo un puntero, ¿sí? Asterisco quiere decir es un puntero que apunta a un entero, ¿sí? Eso quiere decir el asterisco. El asterisco es la forma de definir un puntero, es la notación. Bueno, y vamos a hacer algo más entretenido. Entonces, ahora quiero decir dónde está mi número. Sí, ya sabemos, está acá, pero por medio del puntero.
Entonces, ¿cómo les parece que puedo hacer para decir dónde está mi número por medio del puntero? Es medio obvio, ¿no? Porque antes era así. Ahora, ¿cómo les parece que es? Si antes era ampersand número, ahora ¿cómo es? Efectivamente puntero 1, ¿no? Porque por más que todavía no sepan nada de punteros, yo acá estoy diciendo que ampersand 1, ampersand número, perdón, es puntero 1. Así que son lo mismo, por ende, si yo escribo puntero 1, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Solo que acá era una posición de memoria y ahora es un puntero que apunta a la posición de memoria. Es ligeramente distinto, pero la idea de fondo es la misma, ¿sí? Estoy dirección de memoria con el ampersand y ahora es un puntero que apunta a esa dirección de memoria. Vamos a compilar y ver que efectivamente es lo mismo. Acá estoy, con el ampersand estoy diciendo, che, mi número está guardado acá. Con el puntero 1 estoy diciendo, bueno, mi número está guardado ahí y estoy apuntando a esa posición de memoria, ¿sí? ¿Ves? Por ejemplo, no me acuerdo quién fue que lo preguntó, para Andrés creo, este número ya es muy grande, ya este número ya no entra en un entero, así que si no aclarás que es un puntero no va a entrar, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y qué ocurre? Todo muy lindo, ya sabemos apuntar a una posición de memoria, ya sabemos conocer en qué dirección de memoria está una variable, todo genial. El problema es que por lo general en nuestra edad vamos a querer conocerla, no vamos a querer saber en qué posición está, ¿sí? Lo mismo para cualquier otra cosa que se les ocurra, o sea, muchas veces no vamos a querer simplemente acceder a la memoria, sino que vamos a querer saber qué cosa hay guardada en esa posición de memoria. ¿Sí? Entonces, más que saber dónde está el número, muchas veces vamos a querer saber qué hay en esa posición. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. ¿Cómo hacemos para acceder al dato que hay en la posición de memoria? Es decir, todo muy lindo, ya sé acceder al 100 de la posición de memoria. Buenísimo, pero ahora me gustaría agarrar el 23, porque por lo general el 23 va a ser el dato importante. Bueno, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. Se hace con la estrellita. Nuevamente usamos el asterisco, la estrellita. Y esto lo que hace, primero se los muestro y después se los digo, usar la estrellita puntero, lo que hace es el ampersand dirección de memoria. El puntero es justamente un puntero a la dirección de memoria. Estrellita puntero nos da lo que hay almacenado en esta dirección de memoria, ¿sí? Para eso es la estrellita ahora. La estrellita se usa como segunda función, se usa para algo que se llama la desreferenciación. La desreferencia. A ver, el scanf era la referencia, es decir, referencia a la posición de memoria. Bueno, una vez que uno conoce la posición de memoria, si quiere recoger el dato que está en esa posición de memoria, lo hace por medio de la desreferenciación. Y la desreferenciación se hace con la estrellita. O sea, resumiendo, ampersand es para posición de memoria, estrellita es para el valor que está en esa posición de memoria. ¿Sí? Ahora respondo eso que están preguntando. Efectivamente, entonces, resumen, la estrellita tiene dos usos, ¿no? Por eso le puse 1 y acá le puse 2. La estrellita, ¿qué dice? La estrellita sirve para definir un puntero, pero también sirve para desreferenciar el puntero, es decir, para obtener el valor que hay en esa posición de memoria. Entonces, hay dos usos con la estrellita, ¿sí? Es importante que se den cuenta cuál están usando en cada momento, ¿no? Y es muy sencillo darse cuenta. ¿Por qué? Porque si tenés estrellita y a la izquierda tenés un tipo de dato, quiere decir que es una definición. Y si tenés estrellita y no hay ningún tipo de dato a la izquierda, quiere decir que lo estás usando para desreferenciación. Es importante tenerlo presente para no marearse. Pero hay dos usos para la estrellita. La desreferenciación, que es para conseguir el dato, la definición, que es para definir un puntero. Y los pasos son los que dice Andrés. Primero definís un puntero, después le decís a dónde apunta y cuando lo necesitas usas la estrellita para conseguir el dato que está en esa posición de memoria. Efectivamente. Bien. Perfecto. Bueno, por ahí preguntan un par de cosas. Por ejemplo, preguntan esto.
Ahora quieren hacer lo siguiente. Y me preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué pasa si yo hago ampersand puntero 1? ¿Qué les parece que da esto? De hecho, lo compilo y lo vemos. Ahí estamos. Les pregunto, ¿qué es esto? ¿No? Lo último, que es ampersand puntero 1. Bueno, el ampersand ya sabemos qué es. Es acceder a la posición de memoria. En este caso, ¿qué posición de memoria? ¿Sí? ¿Qué posición de memoria es? Miramos y no es la posición de memoria donde tenía el número. ¿Sí? No es la posición de memoria donde está el número. No, se parece, pero no es. ¿Sí? Es la posición de memoria donde está el puntero. ¿Sí? O sea, acá estás viendo en qué posición de memoria está el puntero. No se suele usar eso. ¿Sí? No se suele usar eso, pero es lo que hace. Es la dirección de memoria donde tenés guardado al puntero. ¿Sí? Y el puntero ya es una dirección de memoria. Es como decir una dirección de memoria donde tenés almacenada una dirección de memoria. ¿Sí? Es como que yo les diga, che, ¿dónde vive Mauro? Me llevan a una dirección y en esa dirección hay un sobre y tengo que abrir el sobre para ver dónde está la dirección de Mauro. Como, nada, ¿para qué dan tanta vuelta? ¿No? Ya era una dirección de memoria. No busquemos una dirección de memoria que me dice la dirección de memoria del dato. Ya es demasiado. ¿Sí? Muchas veces se usa, pero no es el caso más puntual. ¿Sí? Es una dirección donde hay otra dirección. Es como abrís la caja de un regalo y adentro hay otra caja. Bueno, ya está, ya había una caja, ¿para qué otra más? Bueno, esto es igual. Ya estábamos con direcciones de memoria, ¿para qué otra más? Pero está, ¿no? Esto cuando en la próxima materia van a ver punteros a punteros, es decir, punteros que apuntan a punteros, básicamente es esto. ¿Sí? Doble puntero. Se usa a veces, pero no tanto. Con que sepan un puntero estamos. Bueno, entonces hasta acá estamos. Ampersand para posición de memoria, definición de punteros por la estrellita, conseguir el dato que hay en la dirección de memoria por medio de asterisco. ¿Sí? Bien. Además, otra cosa importante, si ya sé la posición de memoria donde está mi dato y además ya sé cómo acceder al dato que está en esa posición de memoria, también por suerte lo que se puede hacer es cambiar lo que tenemos guardado en esa posición de memoria. ¿Qué es eso? Bueno, escribo estrellita puntero 1, ¿qué me da esto? ¿Qué es esto? Estrellita puntero 1, ¿qué es? El dato, o sea, lo que hay guardado en la posición de memoria, efectivamente. Bueno, y eso yo lo puedo cambiar. Yo puedo decir, no, che, el 23 ese no me gusta, prefiero el 109. Entonces, además, gracias a los punteros, también podés cambiar el dato de la posición de memoria. Compilo otra vez. Y acá vemos, ¿no? Posición de memoria, puntero, dato. Sigo en la misma posición de memoria, pero ahora hay un 109. O sea, básicamente borré el 23 que estaba en una posición de memoria y puse otra cosa. ¿Sí? No es gran cosa, pero es como para ir entendiendo. De esta forma se cambia el valor que hay almacenado en la posición de memoria, también con estrellita. Bien. Buenísimo. Con esto ya casi que sabemos todo lo que necesitamos saber de punteros, pero bueno, obviamente por ahora apuntamos a un entero. Vamos a hacer algún ligero cambio para ver cómo se apunta a otro tipo de dato. Créanme que para flotantes es igual. Vamos a ver qué pasa con los char. Voy a hacer una variable del tipo char. Se va a llamar número, así no cambio todo, ¿sí? Así que ahora hay una variable número que guarda un P. Vamos a ver dónde está guardado P. Para ver dónde está guardado P, nada, lo mismo. Scanf, no, al ampersand, ya me quedé con el scan, ampersand número, ¿sí? Y esto me sigue mostrando un entero porque es una posición de memoria. Defino el puntero ahora va a ser un puntero a un char, ¿no? Pues voy a apuntar a un char, no voy a apuntar a un entero. Digo que el puntero apunte a mi variable, es todo lo mismo, no cambio nada. Y después digo, bueno, ¿dónde está guardado mi
char en este caso. Como es una dirección, va a ser un entero, muestro el puntero. ¿Y qué hay en esa posición? Bueno, ahora sí va a ser un char y muestro lo que hay guardado en el puntero, ¿sí? Esto lo voy a comentar así no hago... no, ya que estamos lo hacemos bien. Después cambio el valor del char, muestro dónde está el char. Estoy haciendo lo mismo, solamente estoy cambiando el tipo de dato. ¿Y qué hay en esa posición? O sea, dónde está el char y qué hay en esa posición. En este caso va a ser un C. O sea, exactamente lo mismo. Es un char, no es una cadena de char. Así que es porcentaje C. Compilamos y vamos a ver si no me equivoqué con ninguna máscara. Acá lo tenemos. Mi char está guardado acá, ¿sí? Este es el puntero al char, que es lo mismo como antes. Esto es lo que hay guardado en esa posición de memoria, que era una P. Vuelvo a decir dónde está el char, que sigue estando en el mismo lugar. Y ahora guardé otra cosa en esa dirección. O sea, la moraleja, más allá de que borré muchas cosas y ya no tiene mucho sentido porque se llama número y hay una letra, más allá de eso, lo que quiero que tengan presente que es lo mismo, ¿sí? Apuntar a un entero, o apuntar a un float, o apuntar a un doble, es todo lo mismo. O apuntar a un char, incluso, es lo mismo, ¿sí? Simplemente lo único que hay que cambiar es, cuando haces el puntero, tenés que decir, che, que el puntero apunta a un char. Tenés que aclararle que apunta a un char, y nada más. Bien, después es todo igual. Obvio, si vas a mostrar el dato cambias la máscara, pero después es todo lo mismo. ¿Ok? Así que nada, usé el mismo ejemplo de antes para saber que efectivamente se está apuntando a un char. De hecho, voy a ir todo para atrás, así les queda con enteros. Sí tiene más sentido, pero nada, les mostré que es igual, que funciona exactamente igual. Funciona totalmente igual. Entonces, con esto que dije ya sabemos apuntar a cualquier tipo de dato. Cualquier tipo de dato estándar, ¿sí? O sea, los datos nativos de C. Y como seguíamos avanzando en la materia, después que veíamos, una vez que ya conocíamos todos los tipos de datos, después vienen los arrays de datos. Entonces, eso es para responder a lo que dice Aitora. Pero además es por el orden lógico que hay en la materia, ¿no? Primero tipo de datos, después array de datos. Bueno, vamos a hacer un array que se llame vector, que va a tener 5 posiciones. 5 dije, ahí estamos. Y ya que estamos, le asigno los valores, así hacemos más rápido. Ahí están las 5 posiciones de mi array, ¿sí? Bueno. Por ahí conviene que lo haga en la pizarra. Entonces yo definí un vector. Dije un entero vector de 5 posiciones. Y bueno, acá puse los datos, no importa cuáles son porque no me los acuerdo. ¿Qué estoy diciendo? Che, estoy diciendo, bueno, es un entero. Así que por suerte sé que ocupa 4 bytes. Por ahí mi memoria se está usando para otra cosa y de repente el dato empieza acá. Entonces acá vamos a tener mi primer byte. Oye, que pase eso. A ver. Fuera. Por acá vamos a tener el primer byte. Después vamos a tener el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Sí? Acá tenemos los 4 bytes. Pero estamos diciendo que es un vector de 5 posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que necesito 4 bytes, pero los necesito 5 veces. ¿Sí? O sea, ocupe bastante más de mi memoria. Eso es lo que definíamos con el corchete, ¿no? El corchete decía, bueno, el tipo de dato es entero, por ende necesito 4 posiciones, pero esas 4 posiciones lamentablemente las necesito 5 veces, porque son 5 datos. Entonces, acá vemos por primera vez que es importante apuntar a la primera posición. ¿Por qué? Porque la primera posición va a ser un número, que en este caso podría ser, no sé, el 120, y todo el vector va a estar guardado acá, va a estar guardado solamente en un número. ¿Por qué? Porque al yo decir que es entero y decir que son 5 posiciones, mi puntero ya sabe que tiene que terminar acá. O sea, con saber dónde empieza alcanza porque ya sabe dónde termina.
¿Sí? Esta es la idea de un puntero. Son 4 posiciones de memoria distintas, ¿sí? Que están con colores distintos. Pero el puntero va a ser siempre a la primera posición de memoria. Total, ya sabe dónde termina. Vamos a ver dónde empieza, basta y sobra. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo se trabaja. Bueno, acá tenemos el vector. Si yo les dije que quiero que el puntero apunte a la primera dirección de memoria donde tenemos a mi vector, entonces lo primero que voy a hacer es voy a definir un puntero. Definir un puntero va a ser, defino un puntero a un entero y se va a llamar puntero vector, ¿sí? El nombre que sea. Bueno, y ahora voy a hacer que apunte a la primera dirección donde está mi vector, o sea, la primera posición de mi vector. ¿Cómo les parece que hago eso? Para que apunte al principio del vector. Ok, vector 0, eso está mal, pero no tan mal. Efectivamente está bien esto, ¿no? Está bien, acá estoy diciendo el 2, pero yo no quiero el 2, quiero la posición de memoria donde está el 2. Bueno, así que me falta el ampersand, ¿no? Ahora sí, es posición de memoria donde tenemos la primera posición de mi vector. Bien, bueno, y vamos a mostrarlo. Voy a agarrar los printf de antes y vamos a verlo. Voy a preguntar dónde está y lo que hago es puntero vector dije, y ¿qué hay? Puntero vector. Lo mismo que antes, solamente que ahora lo hago con puntero vector, y puntero vector es un puntero a un entero donde hay un vector. Vamos a verlo. Bueno, y ahí lo tenemos. Está en una determinada posición de memoria, es esta. Uno no tiene control sobre la posición de memoria, eso lo define el sistema operativo. No puedes hacer nada con este número, puede cambiar, puede que no, puede que se parezca al de ustedes, puede que no. Eso no tenemos control sobre eso. Lo que sí sabemos es que está acá y que acá adentro hay un 2. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Y ahora, supongamos que quiero mostrar el siguiente, quiero mostrar el -7. ¿Cómo haríamos para que el puntero apunte a la posición donde está el -7? ¿Cómo haríamos eso? ¿Sí? Yo quiero que ahora mi puntero, vector, apunte al siguiente, apunte al -7. Oh, exactamente, la respuesta fácil es, bueno, che, lo mismo, pero con el 1. Y después, print, y mostramos. Vamos a verlo. Y bueno, a partir de acá ya empieza toda la magia. Vamos a ver. O con un for, efectivamente, ahora lo hacemos con un for también, pero vamos a empezar a prestarle atención de a poco a las cosas, porque ahora empieza todo lo increíble de la clase. A ver. Acá tenemos la posición de memoria donde está el 2, y hay un 2, efectivamente. Posición siguiente, hay un -7, estaría todo bien. Y acá estamos viendo los famosos 4 bytes que les decía. ¿Ven? 16, 20. Acá ya están los 4, o sea, ya se ocuparon los primeros 4 para el 2. En los 4 siguientes aparece estar el -7. ¿Ven? Bueno, como bien adelantaron por ahí, yo podría hacer lo mismo con el 2. ¿Sí? El 2 estaba en el 16, el -7 estaba en el 20, el 4 está en el 24. Efectivamente vemos que va saltando de a 4. ¿Sí? Espléndido eso. Y estamos bien. Entonces vemos que está guardado en posiciones de memoria consecutivas. ¿Por qué? Porque incluso lo dije yo acá en el dibujito, ¿no? Están siempre uno al lado del otro y va saltando de a 4. ¿Por qué? Porque es un entero. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos para mostrar todos los datos que hay en el vector? ¿No? Ya lo habían dicho por ahí. Lo podríamos hacer con un for. Obviamente, ¿no? Si yo voy cambiando esto a cada rato, quiere decir que hay un for. Vamos a hacerlo con un for. Voy a dejar acá unas líneas para que se vea mejor. Voy a hacer un for que, como siempre, empieza en 0, que termina en 5 en este caso, y más.
y hago que mi puntero apunte a todas las posiciones, es decir, de la posición 0 hasta la posición 4. Y voy mostrando la posición y muestro el puntero. Y acá lo tenemos, ¿no? El 2, el menos 7, el 4, el 1 y el 11 son los números que guardé en el array. Y acá vemos las posiciones de memoria. Vemos que cambiaron, ¿sí? Ya no es la misma. Ahora empieza en 0, 4, 8, 12, 16. Efectivamente va saltando de a 4 en posiciones consecutivas, ¿sí? Vamos hasta ahí. Nicolás, sí, hay un length, de hecho lo vimos cuando vimos string.h, que se llama len. ¿Sí? No hay mayores cambios con eso si tenés string.h. Y si lo querés hacer para un tipo de dato en particular, hay otro que se llama sizeof, que dice cuánto ocupa en cuanto a bytes. Después tenés que normalizarlo según el tipo de dato. Pero sí, hay sizeof sobre tipo de dato. Bien. Bueno, de esa forma accedemos a cada una de las posiciones de mi puntero. De mi array, que está siendo apuntado por un puntero, mejor dicho, para decirlo con propiedad. O sea, lo mismo que estábamos haciendo antes, pero con un for. Pero bueno, esto es medio tedioso, ¿no? Porque con esto casi que no ganamos nada. Es lo mismo que hacíamos antes, es un for, ¿no? Pero en vez del array es un puntero a un array. No gané nada, incluso estoy usando un símbolo más y otro símbolo más. Hasta acá no habría grandes ventajas, pero vamos a ver que sí las hay acá en lo siguiente. Acá estoy mostrando a dónde apunta mi vector, mi puntero, perdón. Mi puntero apunta a la posición 0, así que muestro la posición 0. Bueno, pero por suerte se puede hacer más 1. Y veamos esto. Los punteros, como son posición, bueno, si le pongo el paréntesis difícil. Ahí estamos. De hecho, ahora después les muestro lo que hubiera pasado. Si yo hago puntero más 1, ¿qué es esto? Le sumo 1 a mi posición de memoria. Entonces, me muevo a la siguiente posición de memoria. ¿Sí? Como mi puntero ya es un entero, ¿cuál es el siguiente? Se sabe que son 4 más. ¿Sí? Entonces, esta es la ventaja que tienen los punteros con los arrays. Es muy fácil iterarlos, porque uno le va sumando posiciones y listo. O sea, si yo no sumo nada, es la posición 0. Si sumo 1, es la posición 1. De la misma forma, si sumo 3, voy a estar en la posición 3. En este caso, voy a estar en el 1. Entonces, es muy fácil moverse por los arrays cuando uno utiliza punteros. ¿Sí? Entonces, y la duda es esto, que yo había puesto un paréntesis solo. Si yo hago lo mismo, pero hago puntero vector, bueno, ahí lo arreglo, puntero vector más 3, esto respetando el orden lógico de la aritmética tradicional, separan términos, puntero vector apunta al 2, al sumarle 3 me da 5, ¿sí? Ojo con el paréntesis, hay que poner este paréntesis, así le suma 3 al puntero y no le suma 3 al resultado de la desreferenciación, así que ojo con eso. El paréntesis es fundamental. Entonces, la moraleja acá, ¿cuál es? Que uno puede acceder a posiciones consecutivas de un puntero sumando. ¿Sí? Sumo 1, sumo 2, sumo 3, sumo 4 y me voy moviendo de a 4 posiciones. ¿Por qué de a 4 posiciones? Y porque yo dije que el puntero es un entero. O sea, dije que los bloquecitos van a ser de a 4. Entonces, es importante este juego que uno hace acá, de entero. Esto medio a modo de comentario, ¿no? Para que sepan que se puede sumar posiciones de memoria con números enteros. Uno va sumando y se va moviendo. Pero así todo no quiero que hagan foco en eso. Simplemente quiero que vean que es mucho más sencillo trabajarlo, pero no hace falta que utilicemos eso ahora. Entonces, claro, en el for podríamos haber hecho algo más sencillo, que hubiera sido acá sumarle i, ¿sí? En vez de ir mostrando cada vez, en vez de ir apuntando a cada posición del vector, le hubiéramos sumado i y listo, hubiera sido más sencillo bastante, efectivamente. De hecho, se los voy a escribir para que vean.
No, pues voy a tener que borrar eso. Lo voy a dejar pero comentado. ¿Sí? Hubiera sido más fácil hacer más i. Pero si hacían esto, tenían que comentar esto otro, ¿no? Porque si no también cambiaba el valor del puntero. Eso efectivamente era correcto. Pero igual, no quiero que focalicen en eso. Simplemente véanlo, se asombran, simplemente dicen, wow, buenísimo, se puede ir sumando de a 1 al puntero. Y eso me va sumando de a 4. O sea, con que sepan que se puede hacer alcanza, pero no hace falta que focalicen en eso. Prefiero que focalicen en todo lo anterior. Bueno, volvemos. Vuelvo a compilar para volvernos a meter en situación. Tenemos el puntero vector que apunta a la posición inicial de mi vector. ¿Sí? A la posición 0 de mi vector donde hay un 2. Bueno, y eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? Posición inicial de mi vector es esta, que cambia todo el tiempo, y hay un 2. Estamos hasta ahí. Olvídense de todo lo otro que está comentado. Si lo entendieron, buenísimo. Si no, después lo miran. Pero volvamos a esto, que es lo importante. Él está apuntando a la primera posición de mi vector y ahí hay un 2. Genial. Bueno, y ahora voy a hacer lo siguiente. Y les voy a preguntar qué cosa muestra esto. ¿Qué hay acá? Y voy a poner lo siguiente. Voy a poner vector solamente. Primero, antes que me respondan lo que hay. ¿Alguna vez usamos la palabrita vector? O sea, la variable vector sin poner el corchete y sin poner la posición dentro del corchete. O sea, sin poner nada. ¿Alguna vez usamos la variable así, solita, sin nada? Efectivamente. Me llama la atención que siempre dicen no, ya lo dijeron el lunes a la mañana, el lunes a la noche. La primera respuesta fue no, pero efectivamente sí, lo usamos, ¿no? Cuando hacíamos, por ejemplo, mostrar vector, bueno, mal escrito, enviábamos el vector, ¿no? Y bueno, el tamaño, pero la palabrita vector la enviábamos sola, no había nada en el corchete. Lo mismo con cargar vector, con ordenar vector, enviábamos el vector solo, sin decir que era un vector y sin decir la posición, ¿sí? Así que eso ya lo veníamos trabajando. Y bueno, si yo les digo, ¿qué muestra esto? ¿Qué les parece que hace esto? Si es que hace algo. ¿Funciona así, simplemente hacer referencia a un vector sin decir la posición ni nada? ¿Funciona, no funciona y qué hace? Por ahí alguna vez lo hicieron, incluso por error, ¿no? Por ahí alguna vez hicieron un printf vector sin decir la posición. ¿Qué les parece que muestra esto? Basura, dice Tora, efectivamente. Nada, posición, basura. Bueno, la respuesta correcta ahora mismo la verán ustedes con sus propios ojos. Pero nuevamente, como ya les dije hace un ratito, que empezaba la magia, acá sigue la magia. Veamos lo que muestra mostrar por pantalla solamente vector. ¿Sí? Acá estoy mostrando el vector. Eso es lo que les pregunté qué cosa muestra. ¿Y qué muestra? Ahora lo ven. La posición, efectivamente. Entonces, la gran moraleja acá es que, ahora siéntense, no se caigan, en C no existen los arrays. En C no hay array, no existen los arrays. Lo que nosotros llamábamos array, en realidad eran punteros. ¿Sí? C no manipula arrays, C manipula punteros. Que nosotros les damos esta sintaxis para que se parezca a los arrays de los otros lenguajes, pero C no los maneja, se los maneja por medio de punteros. ¿Sí? En C los arrays naturales no existen, C le da un manejo parecido, pero en realidad está trabajando con punteros. ¿Sí? Porque mi vector, ya lo vimos, no era un vector, era mentira que era un vector, básicamente es una posición de memoria. ¿Sí? Básicamente es una posición de memoria. O sea, es un puntero. Solo que para no atosigarlos desde la clase 2 con punteros y que se me mareen y me abandonen la materia, les dijimos que es un array. Pero bueno, mentira, porque tiene una conducta parecida a los arrays de cualquier otro lenguaje, pero en realidad son un puntero. Los arrays en C son punteros. ¿Sí? Es por eso que si uno hacía mostrar vector, enviabas por parámetro el vector y enviabas por parámetro la posición, porque en realidad ¿qué estás diciendo? No estás enviando un array,
estás enviando una posición de memoria. Estás enviando una posición de memoria, coma, y el tamaño. Entonces, el mostrar vector sabe que tiene que ver lo que hay acá y sumarle cosas 5 veces. ¿Sí? Entonces, después le muestra lo que hay acá, o sea, en la posición consecutiva, que sería la 5. Después muestra la posición consecutiva, que sería la 9. Entonces, si vos le mandaste la posición de memoria y el vector ya sabías de qué tipo era, va sumando de a 4, en este caso porque es entero, y va accediendo a cada una de las posiciones del array. Pero gracias a que vos le enviaste un puntero, ¿sí? Sin saberlo, pero le enviaste un puntero. ¿Sí? Cuando vos haces cargar vector, lo que estás haciendo, estás guardando datos en esta posición de memoria, en estas posiciones de memoria, que parece ser un array, pero no lo es. Es simplemente un puntero que apunta a distintas posiciones. Sí, Agustín, por ejemplo, antes no sabíamos retornar un array. Bueno, ahora sí sabemos, ¿no? Ponemos return vector y eso ya es un puntero a tu primer posición del vector, por ejemplo. Pero así todo me gustaría que no lo hagan todavía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace mostrar vector. Por ejemplo, cuando hacíamos cargar vector. Cargar vector, yo enviaba por parámetro un vector y se cargaba, y ese vector quedaba guardado en el main, ¿sí? Sin embargo, si yo hacía cargar número y enviaba un número, ¿cuál era la diferencia entre estas dos cosas? Entre cargar vector y cargar número. Pensemos el primero. Yo envío por parámetro un número y hago printf y scanf para pedir un número por teclado. ¿Eso funciona o no funciona? Si yo cargo una variable con cargar número. No, tenías que retornarla, efectivamente. Esto no se puede hacer. No se puede. Hay que retornarla. Efectivamente, uno no puede cambiar el valor de una variable con un cargar. ¿Por qué? Porque la variable es local. Y al ser local, el cambio queda solamente en la función. Entonces, era por eso que habíamos visto que no se podía. Esto no se podía hacer. No se podía cargar un número así nomás. Sin embargo, sí se podía cargar un vector. Y esto era casi que magia. Yo les dije, bueno, esto se hace así, punto. Pero esto no debería funcionar, porque si no se puede cargar un número, si no se puede cargar una letra, si no se puede cargar las cosas por medios de procedimientos, esto lo habíamos visto, ¿por qué sí se podía cargar un vector? No tendría por qué poderse. Bueno, sí se puede por esto, porque en realidad no estás cargando un vector, sino que estás cargando una posición de memoria. Y eso sí se puede. Entonces, los vectores no son tan locales como las variables, porque justamente son una posición de memoria. Efectivamente, lo que envían es la posición de memoria donde se está almacenando lo que ustedes llamaban array. Que se sigue llamando array porque se llama array, no es que lo inventé yo para asombrarlos, se los llama array, pero tienen una conducta distinta a cualquier otro lenguaje. ¿Sí? ¿Sí? Efectivamente, esto cuando yo lo expliqué dije, bueno, si me vienen siguiendo y si están entendiendo la materia, ustedes tendrían que preguntarse ¿por qué funciona esto? ¿Sí? Porque esto no debería funcionar. Recién hoy están en condiciones de entender por qué funciona el cargar vector, por qué funciona el mostrar vector y por qué funciona el ordenar vector y todo lo que hacíamos con vectores. O sea, todas las funciones y procedimientos que hacíamos con vectores, ustedes, más allá de que las hacían y que las tenían andando, no tendrían por qué entender por qué funcionan. Recién hoy deberían entenderlo. ¿Sí? Hasta ahora era hacerlo porque sí, y punto. Bueno, ahora sí sabemos por qué funciona. ¿Sí? Efectivamente, Nahuel, eso es correcto. Si vos mandás por parámetro un puntero a cualquier cosa, podés modificar lo que hay en ese puntero, más allá de que sea o no sea un array. Bueno, estamos. Entonces ya sabemos apuntar a un vector mágico. Y además sabemos que los vectores son un puntero, así que ya lo sabíamos también desde antes, solo que no lo sabíamos. Buenísimo. Con esto ya saben apuntar a vectores o arrays.
apuntar a matrices, créanme que es lo mismo. Pero bueno, no usamos mucho matrices, así que tranquilos, pero es lo mismo. Efectivamente, si trabajas con puntero, puedes trabajar siempre con procedimientos, apuntando al lugar correcto en el momento correcto. No habría problema. No hace falta que retornes el dato si vos estás trabajando con la posición de memoria donde estás guardando el dato. Nada, con eso no hay problema. Así todo, la clase de hoy es que entiendan punteros. No vamos a hacer nada con funciones y procedimientos con punteros. Eso lo vemos la clase que viene. Hoy simplemente entender cómo funciona todo. ¿Sí? Pero no va a ser un buen hábito que se acostumbren a trabajar con procedimientos y mandar todo por punteros. ¿Por qué? Porque les dije que los punteros son de C nada más. Entonces, si se acostumbran a usar punteros, cuando vayan a otro lenguaje los van a extrañar, no los van a tener. Entonces, está bueno que trabajen con funciones. Y de hecho, trabajen con funciones cuando yo les dije que trabajen con funciones, ¿sí? Los procedimientos los reservamos para los mostrar y para los vectores, ¿sí? Si se acostumbran a usar punteros, después cuando vayan a un lenguaje que no hay punteros, fueron, ¿sí? Entonces es bueno que sigan usando las cosas que les fuimos comentando. Así todo, los punteros ya van a saber en qué momento usarlos, ¿sí? Cuando veamos bien sus ventajas, que las vamos a ver ahora en instantes. Pero tampoco es cuestión de hacer todo con punteros, porque ya les dije que no están todos los lenguajes. Y además son difíciles de usar, no es fácil de entenderlo. Yo no sé cuántos me están siguiendo hasta ahora, cuántos van a tener que ver la clase 10 veces para seguirlo. Entonces, créanme que por más que quieran, se van a complicar mucho si empiezan a usar punteros por todos lados, ¿no? Pues se van a marear, y no hay forma tampoco de hacer todo con punteros todo el tiempo, porque se pierde un poco lo que se está haciendo. Cuando uno está canchero, se da cuenta que los punteros son ágiles, son cómodos y optimizan muchísimo el código fuente. Pero bueno, hay que estar canchero, ¿no? Si no, van a estar en problemas. ¿Sí? Efectivamente, una cosa es más o menos irme siguiendo a mí y después es ponerse a hacerlo. Si empiezan a hacer punteros, estrellita, ampersand por todos lados, van a meter la pata seguro y no van a encontrar el error. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ya sabemos apuntar a variables, ya sabemos apuntar a arrays o arreglos de variables, así que hasta ahí vamos bien. Efectivamente, gracias a los punteros, con C pasamos de alto nivel a bajo nivel con una estrellita, ¿sí? O sea, de estar trabajando con variables que uno no sabe cómo se manejan, de repente estamos trabajando con posiciones de memoria que uno hace lo que quiere. ¿Sí? De hecho, voy a cerrar la clase haciendo un ejemplo interesante. Pero efectivamente, gracias a los punteros podemos bajarnos de nivel por un rato y empezar a optimizar bit por bit. Eso no se puede hacer con otros lenguajes. La ventaja, bueno, ya nombré varias, ahora después las trato de resumir, pero la ventaja básicamente es que si vos tenés, mira, un array de 5 posiciones ya me está ocupando un montón de espacio de mi memoria, un montón. Y el puntero lo que hace es resumirlo a un número. O sea, cualquier cosa que guardes, suponete que tenés una estructura anidada con otra estructura, esa estructura está anidada por medio de un array a otra estructura, y esa estructura adentro tiene una matriz. O sea, eso te va a ocupar un montón de memoria. Entonces, arrastrar la variable que tiene todo eso anidado es arrastrar un montón de bits. Es mucho. Si vos apuntás solamente a ese lugar, lo único que estás arrastrando es un entero. O sea, los punteros, la principal función que tienen es eso, es transformar cualquier cosa en un entero. Y los enteros son la cosa más ágil que existe en el planeta. Entonces, esa es la principal función de los punteros, es optimizar el uso de la memoria. Hoy por hoy, con, qué sé yo tengo 16 de RAM, ustedes por ahí tendrán 32, 68, o sea, tener 16 GB de RAM y estar mezquinando 4 bytes no tiene sentido, ¿no? Obviamente. Es como demasiado, ¿para qué meter tanta precisión cuando ahora nos sobra la memoria? Bueno, pero por ahí ustedes en algún momento tienen la suerte de trabajar en algún proyecto amplio, en algo de última generación, donde de verdad tienen que reservar memoria, que tienen que optimizarla. Bueno, acá tienen la herramienta, ¿no? Ahora no tiene sentido, ¿no? Con la computadora que tenemos y con los programas de juguete que hacemos, no tiene sentido, ¿sí?
Pero imagínense si están programando un reloj inteligente. Bueno, ahí no tienen tanta memoria como para andar tirando al techo, ¿sí? Imagínense en las computadoras de los cajeros automáticos. Bueno, qué sé yo, esos son computadoras que no tengo idea cuánta memoria tienen, pero no creo que tengan mucha, ¿sí? Entonces, llegan momentos en los cuales dice, epa, ojo con la memoria que se me va a acabar. No es el caso de nuestros ejemplos, pero está bueno que sepan que cuando uno programa, en algún momento quizás sea importante prestarle atención a la memoria y no consumir por consumir, ¿sí? Efectivamente, C tiene 100 años, a ver si quiere alguno googlee cuando se inventó C, pero ya creo que llegó a los 100 años. Imagínense ahí que, no sé cuánto era la memoria RAM, pero serían, a ver, no sé, la computadora de última generación, voy a tirar una cifra cualquiera, no sé, 56K, 56 mega, no sé, no tengo idea. ¿Sí? Ahí sí había que optimizar cada byte, ¿sí? Porque se acababa. Bien. Que no tengamos que hacerlo ahora. 1972, no llegó a los 100 años todavía. Cumple 50, bueno, es mucho igual, ¿sí? Hace 50 años las computadoras, imagínense cómo eran. Primero que casi nadie las tenía y los que las tenían una computadora con muy poca memoria, ¿sí? Así que ahí sí era importante. De hecho, ustedes tienen una materia en cuarto, creo, que es sistemas embebidos, donde tienen que hacer un programa embebido en alguna tecnología diminuta. Bueno, y ahí van a tener que usar algo que se llama Arduino, que es básicamente lo mismo. ¿Sí? Es optimizar cada posición de memoria, porque si no, no va a funcionar. De hecho, en arquitectura no sé si se siguen manejando igual, pero van a tener que programar un microcontrolador, un PIC. Bueno, ahí también tienen muy poca memoria. Si empiezan a ocupar memoria distinta para cada cosa, no les va a alcanzar. Es así de simple. ¿Sí? Así que bueno, nada, es buen momento para que tengan presente esto. Ahora parece ridículo, pero no quita que en algún momento no tengan que ser cuidadosos con la memoria. Ojalá que no, ¿no? Ojalá que trabajen con cosas bastante menos delicadas, pero bueno, en algún momento puede que sí. Bien. Bueno, ya sabemos apuntar a variables y sabemos apuntar a array de variables. Ahora, siguiente escala, lo siguiente que vimos en la materia son las estructuras. Mezclo el inglés con el castellano, como siempre. Estructuras. Vamos. Pero, profe, pero en vez de... Bueno, lo que dice Nahuel tiene sentido. Por ahora estamos apuntando a una variable que ya está definida, por ende ya está ocupada la memoria. ¿Sí? Así que la memoria ya está ocupada, es cierto. Pero con ese puntero lo podés reutilizar y después apuntar a otra cosa. Ahora lo vemos mejor, ¿sí? En este caso, como es una sola variable y estoy apuntando a esa variable, medio que no tiene sentido porque ya estoy ocupando el espacio acá. Pero vos podés definir algo así. Esto es un puntero que apunta a cualquier cosa y no apunta a una variable en particular, y eso apunta a una dirección de memoria y trabajás siempre con esa dirección de memoria. Después eso lo profundizamos un poco. Ahora es cierto que no tiene mucho sentido porque ya definí la variable, por ende ya estoy ocupando el espacio. Sí, pero en instantes te va a quedar más claro eso que estás preguntando. Bueno, vamos a la estructura. Después vas cambiando a donde apunta, entonces empezás a reutilizar la memoria para otra cosa. Cuando ya no necesitas más a la variable número, usás ese espacio donde estaba guardado número para guardar otra cosa. Es como que matás a la variable y la usás para otra cosa. Es cierto que ahora con una sola variable no se nota mucho eso, pero créanme que después se va a notar. De hecho, más de una vez ustedes habrán hecho, ¿no?, un programa que por ahí se llama opción igual 0, ¿no? Se pide la opción y una vez que la opción ya eligió su camino, nunca más usaste opción. Bueno, en ese caso estaría bueno matar a opción y que esa memoria la usemos para otra cosa. Vamos al ejemplo clásico, el ejemplo de la persona. Vamos a hacerla sencilla para no perder el tiempo con eso, porque ya estructuras ya dominan. Lo que me interesa son punteros a estructuras. Vamos con el clásico edad.
y vamos con char nombre. La estructura más clásica de todas. Bien, tenemos una estructura persona. Vamos a hacer nuestra persona, que se llame persona 1, y le damos sus valores iniciales. Vamos con Nico de 31. Listo, ahí tenemos a la primera personita creada. Esto ya ocupa 4 bytes para la edad. Los char ocupan un solo byte, por suerte, ocupan menos que los enteros, buenísimo, pero tenemos 20 char. Así que esto en total me está ocupando 24 bytes, ¿sí? Nada, nota al margen, ahora vemos lo que quiero decir con eso. Bueno, simplemente para recordar cómo hago para mostrar los datos de esta personita. Bueno, sencillo, muestro la edad y muestro el nombre. Dejo un renglón. No sé para qué estoy haciendo esto, pero no importa, por las dudas, para recordarlo. Ahí estamos. Si esto está todo bien, debería mostrar la edad del nombre del sujeto. Compilo más que nada por si con los comentarios rompí algo, pero no, se ve todo bien. Genial. Bueno, ahora vamos a hacer un puntero a esta persona. Un puntero a una estructura por primera vez. ¿Cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo haríamos el puntero a una estructura? Con lo que dije ya deberían saberlo, ¿no? Es tipo de dato al que voy a apuntar. Bueno, en este caso voy a apuntar a una estructura, pero no a cualquier estructura, a una estructura persona. Y va a ser un puntero, así que listo, la estrellita. Y ahora le ponemos un nombre al puntero. Puntero estructura, para que lo diferencien de los otros. Listo, ahí tenemos el puntero a una estructura. Y ya que estamos en el mismo renglón, decimos a qué estructura apunta. Bueno, vamos a hacer que apunte. ¿Cómo se hace esto? Que apunte a la persona 1. También ya deberían intuir cómo se hace. Efectivamente, digo, bueno, apunta a la dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria? Bueno, la dirección de memoria donde tenés a la persona 1. Increíble. Ya estamos apuntando a la persona 1. Perfecto. Bueno, yo podría hacer el printf y mostrar la dirección, pero bueno, ya no viene el caso, me parece. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Voy a tratar de mostrar al sujeto, pero usando punteros. O sea, ahora quiero mostrar la edad y mostrar el nombre, pero usando al puntero. Esto también más o menos ya sabemos hacerlo, y los escucho. ¿Cómo hago para acceder al dato que hay en un puntero? Efectivamente, con la desreferenciación, digo desreferenciame esto que está acá. Pero bueno, ¿esto qué hace? Esto desreferencia al puntero. Entonces, ¿esto qué me daría? Esto desreferencia todo lo que está en ese puntero. O sea, desreferencia la estructura entera. O sea, esto me devuelve la estructura. El problema es que yo no quiero la estructura entera. Yo quiero en este caso la edad de la estructura. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo les parece que hago para acceder a la edad de acá? Sí, seguramente de error por varios motivos. Motivo número 1 es que el printf está esperando dos cosas, ¿sí? Así que necesito dos cosas. Pero bueno, otra vez, desreferenciar el puntero quiere decir acceder a toda la estructura. Entonces, sería lógico decir esto: desreferencio edad punto nombre. Eso sería lógico y tendría sentido, y estaría bueno que hasta acá me vayan siguiendo. Esto estaría casi bien. El problema es que así no está bien. Hasta acá más o menos tendría sentido. De hecho, ni siquiera sé si compila. Voy a probarlo. ¿Por qué? Porque falta algo relativamente importante. ¿Ven? No compila, efectivamente. Lo que falta es el orden de las cosas, ¿sí? Porque ponerlo así me está diciendo, che, desreferenciame puntero.edad. Y puntero.edad no existe, ¿no? Porque un puntero no puedo poner punto. Entonces tengo que decirlo en orden. Primero desreferenciame al puntero.
Una vez que desreferencia al puntero obtengo la estructura, y ahora que tengo la estructura, ahí sí le digo dame la edad. Entonces es importante el paréntesis. Primero desreferencio al puntero y después le digo dame el nombre. Y ahora sí va a funcionar. Es importante el paréntesis para que se sepa en qué orden hacerlo. Primero desreferencia y después accede al atributo. Ahí lo tenemos. Bien. Bueno, de la misma forma podrían modificar la edad, ¿sí? De la misma forma que veníamos trabajando. Pero bueno, no quiero meterme en eso. Lo que sí quiero hacer es, como bien están diciendo, eso queda muy largo. Quedó espantoso, de hecho. Vamos a copiar todo esto. Vamos a hacer lo mismo, pero con la magia de los punteros. Hasta acá es para que entiendan el tema, el concepto, y para que vayan siguiendo, ¿no? Se había referenciado, después desreferencio, y una vez que desreferencié, accedo al data. Pero bueno, es demasiado, ¿no? Me aburre escribir tanto, así que vamos con el puntero y pasamos a magia, flechita edad. Entonces, esta es otra anotación para hacerlo de acá arriba. Si esto de acá arriba por ahí confunde y es demasiada anotación, por suerte tenemos una anotación abreviada que nos dice puntero, flechita, a lo que queremos llegar. Ahí tenemos una anotación bastante más compacta y una anotación, la anotación padre o abuela de muchos otros lenguajes de programación, la flechita. Ya no es la flechita, lo que hace es desreferencia y obtiene un valor. O sea, desde un puntero accedo a una variable. Y esto es magia también, ¿sí? Esta es una anotación abreviada de todo esto. Yo siempre explico todo esto para que entiendan de dónde vienen las cosas, pero esta es la anotación más abreviada. Cuando uno de un puntero quiere acceder a una variable de una estructura a la cual está apuntando, no hace falta que haga todo el camino, simplemente poner flechita, ¿sí? Esto yo le digo le digo flechita, ¿sí? De cariño. Se llama arrow operation o algo así, operación flecha, flechita, ¿sí? No tiene otro nombre, flechita le digo yo, flecha a lo sumo, pero es básicamente para de un puntero tomar una variable. Eso no es un camino fácil, ¿no? Porque yo acá estoy diciendo una posición de memoria. Bueno, de esa posición de memoria no agarro todo, sino que agarro un solo bloque y ese bloque se llama edad. La flechita se usa para punteros, es una anotación de punteros. De punteros con estructuras, de hecho. Simplemente es una anotación abreviada de esto. De esta forma se evitan la desreferenciación y se evitan el paréntesis. Incluso, volvemos a la anotación de arriba. Cuando yo hago la desreferenciación punto, el codeblock me dice, che, no tengo ni idea qué estás haciendo. Me dice esto, qué sé yo que me dice, no tengo idea para qué son todos esos comandos. El codeblock se marea, dice, ¿qué estás haciendo acá? Me estás desreferenciando un punto, pero no era una estructura, era un puntero. Ya te perdió el hilo el codeblock. Sin embargo, cuando vos le decís, che, de un puntero quiero acceder a una de las variables, ahí codeblock te entiende, no hay problema. Con flechita te entiendo, ¿sí? Así que vemos que el codeblock acá sí me ayuda. Es la anotación más intuitiva. Acá es medio rebuscada la anotación. Esta es la anotación fácil de entender, pero una vez que uno lo entiende, es mejor utilizar la nueva anotación, ¿sí? Buenísimo. Entonces ya saben acceder a cada una de las componentes de una estructura, pero ya no estamos trabajando con la estructura, estamos trabajando con el puntero a la estructura. Y eso también es muy útil. Entonces ya sabemos apuntar a todo lo que queremos apuntar. A estructuras, a arrays y a variables. Gracias a los punteros. Y por último, como para ir cerrando, la clase que viene trabajamos con funciones y con procedimientos con punteros. Pero antes me gustaría hacer algo así. A ver, ¿qué nombre le pongo? No sé. Vamos con variable. Muy creativo. Ahí estamos. Y hacemos un puntero a esa variable. Un puntero que apunte a esa variable.
Buenísimo. O sea, básicamente estoy volviendo al principio, ¿sí? Voy a mostrar con un printf el dato, simplemente el dato. Y el dato lo saco como hacía para obtener el dato de esta variable puntero. ¿Cómo hacíamos? Quiero mostrar el 4. ¿Sí? Utilizando el puntero, ¿no? Obviamente, no utilizando la variable. Efectivamente, puntero. Desreferencio, puntero. Salita turquesa nuevamente. Compilo. Siempre que comento cosas me da miedo de haber roto todo, así que primero compilo. Y efectivamente esto debería estar mostrando el 4. Excelente, vamos bien. Bueno, supongamos que ahora quiero, en vez de guardar el 4, guardar otra cosa, pero utilizando el puntero. Esto también ya lo hicimos. Como hacíamos para cambiar el dato almacenado dentro del puntero. En vez de guardar un 4, quiero guardar un 11. ¿Cómo hacíamos eso? Efectivamente. Desreferencio, o sea, digo, che, en esa posición lo que tengo guardado es un 4, pero cambiarlo con otra cosa, 11. Y vamos a ver si de verdad funciona. Y estaría funcionando todo genial. Perfecto. Buenísimo. Y bueno, ¿qué pasa si hago, por ejemplo, una chanchada así, ¿no? Como digo, bueno, no voy a poner C, voy a poner una U mayúscula. Bueno, ¿esto qué hace? No, esto, obviamente estoy guardando en un entero un char, ¿no? ¿Qué estaría haciendo? Estoy guardando en donde tenía un entero, estoy guardando un char. Primero que lo va a mostrar mal porque puse porcentaje D. Si pongo porcentaje C, ¿qué les parece que va a mostrar? ¿No? A romperse, bueno, ¿qué les parece que va a mostrar? Voy a compilar simplemente para que vean un detalle. Nada, y ahí lo tienen. Pónganse de pie, aplaudan, ¿no? Acá tenemos, para los que preguntan para qué sirven los punteros. Ya no nos sirven más los tipos de datos. Los tipos de datos son una mentira. Simplemente uno está guardando en un lugar de memoria y no te importa qué tipo de dato había, ¿sí? Si vos tenés claro la posición de memoria, nada, guardá lo que quieras. Mientras vos no te marees, obviamente se sobrescribe el 4. El 4 lo perdiste porque el 4 estaba guardado en una posición de memoria, ¿sí? Vos en esa posición de memoria guardaste una U ahora. El 4 se perdió, obviamente. Lo importante es que en una variable que era entera guardaste una U, ¿sí? Y bueno, nada, podemos seguir con esta pseudo brujería. Digo, bueno, che, en el puntero ahora guardate mi nombre. Y acá lo tenemos, ¿no? En una posición de memoria donde había un 4, ahora hay un Nicolás Pérez. Increíble, ¿sí? Impresionante, nuevamente. La categoría es brujería, como me gusta decir. Esto es brujería, pero también se llama punteros, ¿sí? Entonces los tipos de datos ya medio que pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque si uno sabe dónde está guardando las cosas, no hay problema. Uno hace lo que quiere cuando quiere, ¿sí? Entonces vemos que efectivamente, como están diciendo por ahí en el chat, los punteros son magia pura, son una bestialidad. Cuesta entenderlos, estoy seguro que se me perdieron y nada, los entiendo si se perdieron, pero creo que en esta última parte de la clase se ve la potencia que tiene un puntero, ¿sí? Lo que en algunos lenguajes como JavaScript o Python hacen la propaganda de, ¿no?, tipado dinámico, o sea, no definir el tipo de dato con el que están trabajando, y la gente dice impresionante lo que hacen estos lenguajes. Bueno, hace 50 años también se podía hacer, solo que requería entender un poco, ¿no? Pero se podía hacer igual, ¿sí? Así que es más o menos lo mismo. Entonces, acá vemos la potencia que tienen los punteros, ¿no? Y vemos como casi todo lo que usan los lenguajes de última generación, por detrás tienen algo así, ¿no? Simplifican un poco para que cualquier novato use un lenguaje, pero la realidad es que por detrás tienen cosas como este estilo, ¿sí?
Por ahí alguien preguntó qué pasa con los espacios. Bueno, sí, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, que se pueda no quiere decir que estés del todo bien. ¿Por qué? Porque yo cuando definía el puntero, le dije, che, en el puntero hay un entero. O sea, le dije hay 4 posiciones para este puntero. Y son todas consecutivas. Yo acá estoy ocupando 10 posiciones. O sea, hay 6 como que no las usé. Hay 6 que no había definido. Entonces acá uno puede perder un poquito el control del programa porque el puntero de antemano pensaba que eran 4 y ahora son 10. Se adapta el puntero, lo entiende, pero ojo con esas cosas, ¿no? Le estoy mostrando la potencia que tiene. Para usarlo así, para hacer estos cambios bruscos hay que tener algunos cuidaditos. Y el cuidadito se llaman punteros avoid, ¿no? Ese es el cuidado que hay que tener. Esos son los punteros flexibles, punteros que apuntan a cualquier cosa. Pero sí, ya es demasiado. Ya es demasiado. Por ahora créanme que simplemente que funciona y ya vieron que funciona. Pero cuando uno no sabe a qué va a apuntar el puntero, puedes hacer que el puntero apunte a void, o sea que apunte a cualquier lado. Y listo, ahí tenés mucho más control sobre el puntero. ¿Sí? Y bueno, nada, acorde a lo que también habían preguntado antes, también existen los punteros a los punteros que apuntan a cualquier cosa. ¿Sí? Esto ya es como nivel evolución máxima, ¿sí? Un doble puntero que apunta a cualquier cosa. Pero nada. O sea, se pueden hacer muchas más cosas, pero con lo poquito que vimos hoy ya se entiende la potencia que tiene esto, ¿no? En la misma variable o la misma posición de memoria la usé para guardar un 4, después la usé para guardar Nico y después la usé para guardar una U o algo así. Efectivamente nivel Dios. En la misma posición de memoria guardé un montón de cosas. ¿Sí? Una pregunta. Si hago un puntero a un carácter que ocupa 10 bytes y después le asigno un valor de 4 bytes. Los otros 4 bytes quedan... Depende, a ver, depende cómo lo hiciste. O sea, si vos definiste el puntero a un float, por ejemplo, ¿no? Que un float ocupa 8 bytes, si no me falla la memoria. Y vos después haces que el puntero apunte a un entero. Bueno, ahí vos dijiste que ibas a ocupar 8. Hay 8 que están para el puntero. Y después estás apuntando a un dato que ocupa 4. Entonces ahí lo estás desperdiciando un poco. Entonces cuando uno define para el tipo de dato que va a apuntar el puntero, uno debería ser lo más exacto posible para no andar desperdiciando memoria, ¿sí? Pero funcionar va a funcionar igual. Y si quisieras hacer a la inversa, no podrías, ¿no? No entendí la pregunta, Rafael. ¿A qué inversa? Primero a char y después a int. Bueno, ahí está subiendo de nivel. O sea, el char ocupa un byte y el int ocupa 4. Y es lo mismo que estamos haciendo acá. Acá ocupa 4 y acá ocupa 10. No hay problema en escalar. No hay problema para ninguno de los dos sentidos. Lo que no quiere decir que no haya que tener algún cuidado después más adelante, pero poder se puede, no hay problema. Doble ocupa doble tamaño, lo dice la palabra, no ocupa el doble de 4, ¿sí? Ocupa 8. Doble precisión, lo que vieron en organización. Tiene doble cantidad de posiciones más. No me interesa que se metan con cuánto ocupa cada cosa, simplemente para que vean que con los punteros pueden guardar cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí, obvio. Al hacer esto, si bien se puede, recuerden que hay 6 posiciones que nunca dijimos que íbamos a estar usando y ahora las estamos usando. Entonces puede que en esas 6 posiciones haya otras cosas. No pretendo que manejemos eso ahora. Más adelante, cuando veamos reserva dinámica de la memoria, vamos a ver cómo uno puede controlar un poquito mejor esto. Lo importante es que se vayan acá tranquilos, sabiendo que con los punteros se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Cosas que antes no podíamos, ahora con esta brujería sí. Con lo que vimos hoy, vimos simplemente el ABC. Hay muchas cosas que quedan ahí como con dudas, pero se puede. Efectivamente, con el size off lo vamos a usar cuando reservemos memoria. Ahí vemos exactamente lo que ocupa. Bien. Bueno,
No pretendo que hayan entendido todo, simplemente que hayan visto el universo de los punteros. Con que hayan entendido la primera parte estamos recontra bien, porque es lo que más se usa, ¿no? Referenciar, desreferenciar y listo, ¿sí? Después les empecé a mostrar un poco la potencia que tiene, pero lo importante es que hayan entendido los dos usos de la estrellita y el uso del ampersand para conseguir la posición de memoria. Después, cuando lo empecemos a usar con cosas en particular, van a ver que los usos son siempre los mismos, no hace falta meterse a hacer cosas tan mágicas como esto, ¿sí? Vamos a abrir el PowerPoint y terminamos. Bueno, vamos a ver si abre el PowerPoint algún día. Listo, acá está el PowerPoint. Como saben, no lo uso mucho. La primera parte define qué es un puntero, hace un dibujito un poquito más amigable del que hice yo en la pizarra. Muestra la referenciación, la desreferenciación, etc. Ejemplos con printf, datos, posiciones de memoria, lo que hicimos hoy, ¿no? Juega un poquito con eso. Tienen el PowerPoint como para mirarlo. Punteros a un array, que también lo vimos. Y pasemos a los ejercicios, que es lo que me interesa. Bueno, los ejercicios están pensados para la presencialidad, donde yo simplemente les doy esto y les pregunto qué imprime. No, ustedes tienen la ventaja de tener la computadora, así que lo pueden probar directamente. Simplemente escriben esto y se fijan lo que imprime. Bien. Pero la idea de estos ejercicios es que lo piensen. Entonces, lo que tienen que hacer con estos ejercicios es, obviamente, probarlos si quieren, porque tienen la suerte de tener ahí el Codeblocks. Pero antes de apretar play, me gustaría que les dediquen 5 minutitos a cada ejercicio y que evalúen qué cosa va a imprimir. ¿Sí? Porque esa es la forma de entender punteros y de que ustedes se den cuenta si entendieron a punteros. Por ejemplo, el primer ejercicio lo que hace es, define un puntero que se llama punt, define una variable x y una variable y, 7 y 5 respectivamente. El puntero apunta a la x, ¿sí? Y el valor del puntero le asigna 4. Entonces, printf y muestra dos cosas. Muestra x y muestra y. ¿Qué imprime eso? Les pregunto a ustedes. ¿Qué imprime? $7 y 5. Ok. 4 y 5. Bueno, eso es lo que quiero que hagan. Que lo piensen. Que lo piensen, que lo escriban. Y que después, si quieren, lo prueben. Así se dan cuenta si está bien o está mal. Sí, efectivamente 4 y 7. 4 y 5, perdón. Que entiendan lo que está haciendo el puntero y cómo se está manipulando la posición de memoria. Entonces, ejercicio para hoy, para el presente, es que me digan qué cosa imprimen, en plural, los primeros 13 ejercicios. O sea, me tienen que decir, ejercicio 1 imprime 7 e imprime 5. Ejercicio 2 imprime 8 e imprime 4. Ejercicio 3, simplemente eso. Van 13 renglones de respuesta. Me dicen lo que imprime cada cosa. Para hacerlo, si están apurados, si quieren tener el presente sin pensar y sin aprender, nada, escriben, compilan y se fijan y entregan. Fácil, 10 minutos. Si quieren aprender, hagan eso. Piensen, hagan un gráfico si quieren solos, tranquilos en una hoja. Y después compilan y se fijan si pensaron bien o no. ¿Ok? Sí, un TXT o ahí mismo en la entrega del campus. Ahí escriben. Sí, ejercicio 1 imprime tanto, ejercicio 2 imprime tanto. Ni siquiera que me expliquen por qué. Simplemente la respuesta. Lo importante es que ustedes lo piensen, ¿no? Ustedes ya son grandes para saber qué cosa tienen que hacer. Quedan ustedes. ¿Bien? Pero traten de pensarlo porque acá es donde se van a dar cuenta si entendieron punteros. Hasta las 13, efectivamente. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. No tengo mucho más que decir. Esos son los punteros. Y la clase que viene vemos punteros con funciones y con procedimientos. Y la próxima clase, después, vamos a empezar a usarlos para seguir con el hilo de la materia. ¿Sí? Es decir, qué sé yo, ordenar con punteros, mostrar con punteros, cargar con punteros, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, nos vemos. Que tengan muy buen fin de semana. Éxitos a todos. Nos vemos pronto.
Hasta pronto.